Pues seguimos con el tema de técnicas de integración y aquí pues vamos a ver en este video al menos las dos primeras, que son la sustitución o cambio de variable y la integración por partes. Entonces en el caso del examen de UNAM hasta aquí llegan las técnicas de integración y después se ven las integrales definidas aplicándolas también al cálculo de áreas bajo la curva. Hasta ahí llega en el caso del examen de UNAM. Ya con Politécnico pues sí les preguntan técnicas de integración más avanzadas que estaré tratando en otros videos. Entonces, vamos a ver en qué consiste esta técnica de integración del cambio de variable o sustitución. Y de entrada, pues si nosotros revisamos esta integral como ejemplo, vamos a ver que no se puede resolver como una integral inmediata porque tenemos un producto o una multiplicación donde además este binomio está elevado a la quinta. Entonces no existen integrales para resolver productos ni tampoco para resolver divisiones, por ejemplo. Vamos a ver si nos funciona esta técnica. Se le llama cambio de variable de entrada porque vamos a asignar una nueva variable. Generalmente se utiliza la letra U. Entonces vamos a decir sea U. Y U va a ser la parte más complicada de la integral. En este caso, la parte más complicada pues sería esto, x cuadrada menos 1. Voy a asignar esa parte como la más compleja así en el exponente, ya que el exponente pues lo vamos a incluir en la sustitución posteriormente. El siguiente paso es obtener la diferencial de esto, que es la derivada 2x multiplicado por diferencial de x. Ahora, aquí está la clave para que la integral por cambio de variable se pueda dar. Esta diferencial tiene que ser muy parecida o igual a el resto de la integral que no tomamos como u, que fue lo que no tomé como aquí, lo que está en color verde, ¿no? 5x diferencial de x. Y aquí tenemos 2x diferencial de x, que es muy parecido. La única diferencia es que aquí tenemos un 5 y aquí tenemos el 2. Pero realmente esa diferencia de las constantes 5 y 2 no tiene mayor problema. Vamos a resolver esa diferencia. En el caso de la integral vamos a sacar el 5 de aquí. Y en el caso de este 2 lo podemos despejar. Como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo del otro lado del igual para obtener esto. Mientras que entonces el 5, por propiedad de la integral, lo puedo sacar como una constante que es de la integral. Y así entonces volvemos a observar que entonces x diferencial de x es el resto de la integral que tengo aquí encerrado en color verde. Y así, una vez que esto quede igual a esto, lo podemos sustituir en la integral original. Vamos a hacer la sustitución de este lado. Esto va a ser igual al 5 que quedó afuera de la integral por la integral de, aquí voy a tomar primero esto que es u, lo que está en color negro. X cuadrada menos 1 es u, y u está elevado a la quinta, entonces ahí sí ya aparece el exponente 5. X diferencial de x, aquí en verde, va a ser igual esto a diferencial de u entre 2. Entonces esto por la diferencial de u sobre 2. Saco este 2 como constante en el denominador, 5 medios, integral de u a la quinta, diferencial de u. Esta integral es inmediata, entonces va a ser 5 medios por u a la sexta entre 6 más la constante. Multiplicando nos va a quedar 5 por u a la sexta, y de una vez voy a cambiar lo que vale u porque aquí ya se integró, que era el objetivo, ya se resuelve la integral que es inmediata, es muy sencilla, pero ya necesito regresar a lo que vale u originalmente, que es x cuadrada menos 1. Entonces sustituyo de nuevo o deshago el cambio de variable. U vale x cuadrada menos 1, quedó elevado a la sexta, sobre 2 por 6, 12, que no se puede simplificar con 5 más la c. Y entonces hasta aquí acabaría nuestra primera integral por cambio de variable. Y entonces buscaríamos la respuesta que venga de esta forma. Vamos a ver un segundo ejemplo con la misma técnica. Ahora es una división o un cociente.
y no tenemos integrales o fórmulas de integración para divisiones. Vamos a ver si funciona el cambio de variable asignando nuevamente a u. Vamos a decir sea u la parte más complicada de la integral, que sería entonces lo de abajo. 3x cúbica más x, sin la raíz, igual lo vamos a tomar únicamente la base. Obtengo la diferencial, que es la derivada, 9x cuadrada más 1, y esto multiplicado por la diferencial x. Nuevamente tenemos que ver, para que la técnica funcione, esto tiene que ser, todo esto tiene que ser igual o muy parecido al resto de la integral que no tomé como u. En este caso lo de arriba fue lo que no tomé como u, y si nosotros lo comparamos, pues son iguales, en este caso exactamente iguales. Entonces la sustitución nos va a funcionar directamente. Esta integral va a ser igual 9x cuadrada más 1 de x, es todo esto que es directamente diferencial de u, dividido entre lo de aquí abajo que es u, pero con raíz de u. Esta integral pues ya es mucho más sencilla que la anterior, de hecho casi es inmediata. Vamos a hacer leyes de exponentes, primero no pasando la raíz a la 1/2 y luego subiéndolo como exponente negativo. Y entonces tenemos esta integral como la fórmula de x a la n, donde el exponente n es menos 1/2 y aquí u es x. X es u más bien, perdón. Y entonces la integral va a ser u elevado a la menos 1/2 más 1, que va a ser 1/2, dividido entre lo mismo, 1/2, más la constante, que porque ya se resolvió esta integral con la regla correspondiente. Al dividir 1 entre 1/2, si inviertes el recíproco dos veces, regreso u a la 1/2 a la raíz, más c, pero la integral no se queda así, porque está en términos de u, y la integral original está en términos de x, no de u. Entonces, por último, igual tenemos que deshacer el cambio de variable, sabiendo que u desde el inicio pues vale 3x cúbica más x. Y así entonces es como resolvemos finalmente esta integral. Pasamos al inciso C. Ahora tenemos una integral trigonométrica con el coseno de 5x. El 7, que es una constante, lo vamos a sacar de la integral. 7 veces la integral del coseno de 5x, diferencial de x, para que sea más fácil de resolver. Ahora, esta integral es casi inmediata, porque si ustedes ven la fórmula es la integral del coseno de u, o el coseno de x directamente. Pero aquí es coseno de 5x, ya tiene un número ahí, un 5 que se está multiplicando con el ángulo, y por esa razón ya no es directa. Vamos a hacer un pequeño cambio de variable cuando tengamos funciones trigonométricas. La idea es que el cambio de variable se haga sobre el mismo ángulo. Entonces vamos a decir eso, sea u igual a 5x, sacamos la diferencial, que sería nada más 5 diferencial de x. Esto de aquí tiene que ser, en este caso el resto de la integral lo vamos a tomar como dx nada más, sin el coseno. Aquí entonces este 5 me va a estar sobrando, lo voy a pasar dividiendo del otro lado, para que no nos estorbe y solamente quede dx, al igual que en la integral original. Pues esto ya coincide con esta parte, no se preocupen por el coseno, ese no lo vamos a necesitar considerar aquí. Vamos a hacer la sustitución, entonces esta integral va a ser igual a 7 veces la integral del coseno, pero el coseno en vez de 5x de u dijimos por la diferencial de x, pero diferencial de x es igual a diferencial de u entre 5. Entonces lo sustituimos también, sacamos el 5, y esta integral es inmediata. 7/5, la integral de coseno es el seno, más la constante,
Por último, se tiene que igual deshacer el cambio de variable, ya que u vale, aquí está, son 5x, es el ángulo original, más c. Y de esta forma queda resuelta la integral, como 7/5 del seno de 5x más c. Aquí voy a hacer un comentario importante porque las funciones trigonométricas, también igual las exponenciales, al momento de hacer integrales, se pueden generalizar sus ángulos o sus exponentes. Por ejemplo, aquí el 5 está multiplicando, ese mismo 5 es el que después resulta estar aquí dividiendo, y al final pues ahí queda dividiendo, y el 7 que ya arrastrábamos desde el inicio. Y resulta que al revés, si este 5 hubiera estado dividiendo al ángulo x entre 5 por el despeje que se hace en este paso de la diferencial, pues si hubiera estado dividiendo quedaría multiplicando aquí el 5 a la integral. Entonces siempre digamos que va a ser al revés en el resultado. Sabemos que la integral de coseno es el seno del mismo ángulo, pero este ángulo lo consideras aquí como una constante. Si está multiplicando va a quedar dividiendo, o si estuviera dividiendo aquí quedaría multiplicando. Eso siempre va a ocurrir, tanto con funciones trigonométricas que tienen ángulos diferentes de x, ya sea con una constante que multiplique o esté dividiendo, y lo mismo aplica para los exponentes de la función exponencial. Vamos a hacer un ejemplo más de esta técnica del cambio de variable con este producto de ahora una función exponencial. Vamos a decir entonces CAU. En el caso de las funciones exponenciales va a ser el ángulo U. Es como se acostumbra a manejar el cambio de variable en las exponenciales, como el exponente que sea U. Aquí el ángulo va a ser el cambio de variable y aquí el exponente. Entonces va a ser x cuadrada sobre 8, lo que es lo mismo 1/8 de x cuadrada, que es el ángulo. Obtenemos la diferencial, que es la derivada. Entonces 2 por 1/8 van a ser 2/8, que se reduce a 1/4 de x por diferencial de x. Nuevamente, lo que estamos observando nosotros aquí es que esto sea muy semejante al resto de la integral, sin incluir la exponencial en este caso. Esa la vamos a incluir después en la integral misma. Entonces va a ser 1/4 de x, diferencial de x, y aquí es x diferencial de x. La diferencia es este cuarto. Ese 4 está como denominador, está dividiendo realmente a todo, lo voy a pasar multiplicando. 4 diferencial de u es igual a x por dx, y entonces ahora sí, esto, x de x es idéntico a lo que está encerrado aquí en color verde, y entonces ya lo puedo sustituir tal cual en la integral. Va a ser igual entonces a la integral. Primero anotamos la exponencial de la base e elevado a este exponente que dijimos es u, e a la u, multiplicado por x de x, pero x de x es igual a esto, a 4 de u. El 4 sale de la integral y tengo una integral que ya es inmediata de e a la u. La integral de e a la u es ella misma, e a la u más c. Por último tenemos que, igual como siempre, deshacer el cambio de variable. En vez de poner u, colocamos el valor que tiene originalmente, 1/8 de x cuadrado, como venía arriba, x cuadrada sobre 8, que es lo mismo. Ese es el exponente de la e más c. Bien, únicamente tendríamos que buscar esta respuesta entre las opciones. Ahora continuamos con la integración por partes. En la integración por partes pues tenemos de entrada una fórmula general, que es esta, la integral de la forma u por diferencial de v, donde de entrada esta integral, en esta integral u debe ser fácil de derivar, o la derivada digamos debe de reducir la función que esté aquí para que se nos facilite el trabajo. Y más importante aún, la diferencial de v debe ser una función fácil de integrar, ya sea una integral inmediata de preferencia, o a lo mucho que se resolviera por cambio de variable, ya en casos un poco más complicados de esta técnica. También vamos a comentar en esta fórmula, bueno, va a ser igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u.
y esta integral de v por diferencial de u debe ser más fácil que la original. Si es así, la técnica funciona. Si no ocurre eso, es que el cambio de variable que estamos haciendo aquí, o estas asignaciones de u y diferencial de v, pues no son las más adecuadas. Vamos a ver este ejemplo para empezar. La integral de x por seno de x diferencial de x. Aquí yo tomaría a u, vamos a decir sea u x, porque la derivada de x es 1, entonces se reduce la función más fácilmente. Y entonces diferencial de v del lado derecho, que es la otra parte que hay que asignar, diferencial de v, pues sería el resto de la integral, como está, seno de x diferencial de x, que al momento, como dice aquí, de integrarla, la integral de seno es inmediata, entonces sí es fácil de integrar. Entonces lo que hacemos es justamente eso, sacar la diferencial, que es la derivada de x es 1, por dx nada más quedaría dx, y de este lado lo que vamos a hacer es una integración, como ya estábamos diciendo arriba. La integral de la diferencial de v quedaría únicamente v, la integral del seno es menos coseno de x. Sin anotar la constante, porque la constante realmente la vamos a colocar pero hasta el final de esta fórmula. Entonces, aunque esta es una integral, no necesitamos anotar la constante de momento. Todo esto ya lo tenemos para poder sustituir en la fórmula integración por partes, y de esa manera ya ver cómo quedaría la integral nueva. Vamos a ver entonces a lo que es igual toda esta fórmula, lo voy a poner aquí, va a ser igual. Sigamos la fórmula, a u por v, u vale x, multiplicado por v, que es el menos coseno de x, menos la integral de otra vez de v, que es menos coseno de x, por la diferencial de u, y aquí está diferencial de u, únicamente es diferencial de x, por diferencial de x. Simplificamos para ver cómo nos queda la nueva integral. Aquí multiplico, menos por menos va a quedar más la integral del coseno, que es inmediata. Esta integral efectivamente es más sencilla que la integral original, porque efectivamente, como pueden ver, ya no tiene x multiplicando, solamente el coseno, y la integral de coseno es igual al seno. Más ahora sí la constante de integración, y pues ya tenemos resuelta nuestra integral. Tal forma que pues ya únicamente se trataría de ver si algo se simplifica, se factoriza, que en este caso no es posible. Y bueno, nada más comento por si alguien pensaba que puede factorizar esta x, pues no, porque esa x es el ángulo, y los ángulos son intocables, al igual que los argumentos de logaritmos son intocables. No les puedo multiplicar, ni dividir, ni nada, tampoco factorizar. Entonces hasta aquí quedaría nuestra respuesta. Vamos a resolver una integral más, que es la del logaritmo natural de x. Vamos a recorrerla. Aquí no nos va a quedar otra más que u, que sea u, el mismo logaritmo natural de x, ya que esto pues tiene una derivada directa. Por fórmula la diferencial va a ser la derivada del logaritmo natural, que es la derivada del argumento, o sea la derivada de x es 1, dividido sobre el mismo argumento x, y esto por dx. Ahora, diferencial de v, pues ¿qué sería? Únicamente pues nos quedó esto, ¿no? Diferencial de x. Al integrarla de ambos lados, para que la ecuación no se altere, pues nos queda inmediato, muy sencillo, v es igual a x. Entonces vamos a probar estas variables en la fórmula, a ver si la integral que queda aquí es más sencilla.
vamos a aplicar la fórmula. Esto va a ser igual a u por v. U es logaritmo natural de x por v, que es x, menos la integral otra vez de v, que es x, por diferencial de u. Diferencial de u es esto, por 1 sobre x, diferencial de x. Ya está sustituido todo en la fórmula, integración por partes. Aquí vamos a ordenar, generalmente la x se pone antes del logaritmo, nada más para acomodarla, menos la integral. Y aquí vean ustedes que la x en la parte de arriba y en la parte de abajo, al ser el mismo factor, se cancela, ¿no? Entonces se simplifica la integral de dx nada más, que es obviamente inmediata, es la primera fórmula integral, es la más sencilla. La integral de dx es simplemente x, y ahora sí, como todo se ha integrado, le pongo la constante de integración. Por último, aquí de estos dos términos, vamos a observar que la x es un factor en común, por lo tanto pues se puede factorizar ya de manera opcional, porque así también podríamos expresar la respuesta, o así podría venir la respuesta en el examen. Y al sacar x como factor común, pues obtenemos esto, y ahí concluye nuestra solución para esta integral que se resuelve por partes, la del logaritmo natural.